Bueno, entonces vamos a ver la clase número 3. Vamos a hacer una clase corta. Vamos a ver operaciones básicas combinadas. Cómo realizar operaciones básicas combinadas en el Excel. Entonces, para este ejemplo, para esta clase vamos a utilizar un ejemplo de un asiento contable. Entonces, bueno, tenemos, el enunciado nos dice que es una venta. Este es el asiento contable que haría el vendedor. Entonces, tenemos una venta por valor de 20.450.000 pesos, IVA incluido del 19%. Nos aplican retención en la fuente del 2,5%, también nos aplican rete IVA del 15% y también el rete ICA con una tarifa del 7 por mil. Y el pago lo realizan de contado con cheque. Entonces, teniendo esa información, vamos a hacer el asiento contable del vendedor. Entonces, las cuentas que utiliza el vendedor ya las tenemos acá. Cuenta bancos porque le cancelan con cheque. Las cuentas que se utilizan para las retenciones que le van a practicar, teniendo en cuenta que el que practica las retenciones es el comprador, es decir, el que paga es el que retiene. Entonces, en este caso, como estamos haciendo el asiento del vendedor, a él es al que le van a retener. Entonces, esas retenciones para el vendedor se convierten en un anticipo, así que por eso las registra con las cuentas de la clase 1 del activo. Y va a utilizar la cuenta 4135, que es una cuenta de ingresos, comercio al por mayor y al por menor. Y el IVA es un IVA generado porque él es quien está cobrando el IVA, él es responsable de IVA, así que él fue quien lo generó y es quien lo va a tener que pagar. Entonces, bueno, aclarado ese punto, vamos a registrar los valores. Ahora nos dice que es una venta por valor de 20.450.000, pero nos dicen que es IVA incluido, así que no sabemos exactamente cuál es el valor del IVA, entonces tenemos que hallarlo. ¿Cómo lo hallamos? Dividiendo el valor que nos dan, el valor total, lo dividimos en 1,19 porque el IVA es del 19%, entonces la división se hace entre 1,19. Lo vamos a colocar acá en la celda de comercio al por mayor al por menor porque es el valor de la venta. Entonces vamos a separar ahí la base del IVA. Entonces va registrado al lado del haber porque es una cuenta de naturaleza crédito. Entonces pues vamos aclarando de una vez ese punto de la parte de los asientos contables a la vez que vamos aprendiendo también a hacer el registro y hacer las operaciones básicas en Excel. Entonces, la cuenta comercial por mayor al por menor es una cuenta del ingreso, naturaleza, crédito. Vamos a hacer la operación. Entonces, como siempre, para hacer una operación tiene que ser con el igual para que el Excel entienda que va a ser una operación. Igual, entonces, 20.450.000 dividido, para dividir es con el slash que se encuentra en la tecla del número 7. Entonces, con la tecla Shift sostenida, sacamos este slash que es la división, dividido en 1,19. 1, porque si el separador de decimales de nuestro Excel es con coma y nosotros le ponemos 1,19, nos va a arrojar un error. Entonces debemos poner el separador de decimales que esté configurado en el Excel. Para el caso del mío es la coma. Entonces, dividido en 1,19. Realizando esa división, él nos va a dar el valor sin IVA, o sea, la base. Le damos Enter y ya tenemos que la base de esta venta, o sea, el valor sin IVA es de 17.184.000 pesos. Ya hallé ese valor. Bueno, acá estas columnas yo ya le había puesto formato de contabilidad, ya sabemos que seleccionamos. En este caso ya tiene, pues no se lo va a poner. Seleccionamos, nos vamos acá a la ficha inicio en el grupo de número, entonces escogemos, puede ser este o escogemos con esta flechita acá el formato que deseemos escoger. En este caso, pues yo ya le tenía formato de contabilidad, que es el que aparece con el signo pesos. Continuamos, entonces ya tenemos el valor base, ahora vamos a hallar el valor del IVA. Entonces sabemos que el IVA es del 19%, entonces yo coloco nuevamente el igual para hacer la operación, multiplico el valor de la base que ya la hallé, dividiendo en 1,19, ahora multiplico por, el por es el asterisco, acá en el Excel el por no es la X, sino es el asterisco que usualmente se encuentra en la tecla donde está el más. Entonces, por 1, por 19%, perdón, acá no es por 1,19, por 19% para hallar el valor del IVA y le doy Enter. Y ahí me arroja entonces que el IVA de esta venta es de 3.265.126 pesos. Entonces ya tengo el valor, el valor base de la venta y tengo el valor del IVA generado, que al sumar estos dos valores voy a obtener los 20.450.000.
Yo llego y selecciono acá estos dos números y me vengo acá para la parte de abajo de la hoja, de la barrita está de abajo, entonces acá me está sacando promedio, recuento y suma. Acá en el valor de la suma bajito me dice que 20.450.000 es lo que suman estas dos celdas, que es el mismo valor que nos habían dado inicialmente. Ahora, entonces, nos vamos a hallar cuánto es lo que nos van a retener por retención en la fuente. O sea, cuánto es el anticipo, lo que vamos a registrar nosotros en el anticipo de retefuente, es decir, lo que el comprador nos va a retener. Nos dice que es del 2.5% la retención. Esas retenciones se aplican sobre el valor base de la venta. No se tiene en cuenta el IVA para el caso de la retención en la fuente. Entonces, nuevamente, igual tomamos el valor base, como ya tenemos el valor acá, no tenemos que escribirlo porque ya lo tenemos, sencillamente damos clic en la celda y ahí nos está tomando el valor por, que es el asterisco, 2,5%, que es lo que nos dice del porcentaje que nos aplicaron de retefuente. Y le damos Enter y ya tenemos el monto que nos van a retener por el concepto de retención en la fuente. Ahora, anticipo de rete IVA. Nos dicen que también nos retienen, nos hacen la retención de IVA del 15%. Ese rete IVA se aplica sobre el valor del IVA. Como su nombre lo dice, es un anticipo del IVA, así que se aplica es sobre el valor del IVA. No se tiene en cuenta la base. Entonces, colocamos nuevamente el igual, tomamos el valor del IVA haciendo clic en la celda donde está el IVA, multiplico por el porcentaje que me están diciendo, que es el 15%, acá me dan la información con rete IVA del 15%, y le doy Enter y ya me arroja el valor que me van a retener por el IVA, o sea, el anticipo de retención de IVA. Ahora, me dice que también me van a retener el concepto de RTICA y que la tarifa es del 7 por 1000. ¿Qué significa la tarifa del 7 por 1000? Significa que por cada 1000 pesos me retienen 7 pesos. O sea, por cada 1000 pesos del valor de la compra o de la venta, para el caso de este asiento que es el vendedor, me van a retener 7 pesos. Entonces, ¿cómo hallo ese valor? Ese valor se halla. Bueno, coloco el igual para hacer la operación y ese valor se halla sobre el valor de la base. Las retenciones, a excepción del rete IVA, todas se hallan sobre el valor de la base. El rete IVA, como su nombre lo dice, es una retención sobre el IVA, así que se halla sobre el IVA, pero las demás retenciones, rete ICA y rete fuente, se hallan sobre el valor base de la factura sin tener en cuenta el IVA. Entonces, anticipo de rete ICA del 7 por 1000. Yo tomo el valor base, haciendo clic en la celda donde tengo el valor base, multiplico por 7, que es la tarifa que me están dando, digamos la tarifa que me van a aplicar de RTICA, que es la tarifa que corresponde para el caso de la actividad económica del vendedor. Entonces, tomo el valor base de la factura, multiplico por 7 y divido en 1000. Debo tener en cuenta que la división es entre 1000, no entre 100. La tarifa es del 7 por 1000. Quiere decir que me cobran 7 pesos por cada 1000 pesos. Si yo divido en 100 es como si me cobraran 7 pesos por cada 100 pesos. Entonces, el valor base dividido por 7, valor base multiplicado por 7 y dividido entre 1000. Si la tarifa dijera del 6 por 1000, del 4 por 1000, entonces se multiplicaría por el valor que me dan y se divide entre 1000. Y le doy Enter. Y ya tengo que la retención que me hacen de ICA, la rete ICA, el rete ICA con esa tarifa del 7 por 1000 es de 120.294 pesos. Ahora ya tengo el valor de las retenciones que me están aplicando, que para mí, como vendedor, se convierten en un anticipo del pago de esos impuestos. Ahora, ¿cuál es el valor entonces que me van a pagar por esa factura? Dice que el pago se realiza con cheque. Entonces, ¿qué valor voy a recibir en el banco por concepto de esa venta? Entonces, el valor que recibe el vendedor es, bueno, colocamos el igual para la operación entonces. El valor base más el IVA, que daría el total de la factura. Base más IVA es lo que vale la factura. Entonces, el valor base más el IVA menos, ahí estoy haciendo operaciones combinadas, estoy haciendo operaciones de suma y de resta. Entonces, sumo la base más el IVA menos el anticipo de retefuente, o sea, lo que me están reteniendo por concepto de retefuente, menos el anticipo de rete IVA menos el anticipo de rete ICA. Es decir, el valor base más el IVA menos todas las retenciones. Le doy Enter y ahí tengo que de esta venta de 20.450.000 pesos,
el comprador me va a consignar 9.410.000 porque él me está practicando estas retenciones que yo las voy a tener que contabilizar como un anticipo porque en su momento yo me las voy a descontar de los impuestos que esté pagando. Entonces, ahora yo debo verificar que este asiento cumpla con el principio de partida doble. ¿Cómo? Entonces, sumo la columna del debe, sumo la columna del haber y tiene que darme sumas iguales. Entonces, voy a utilizar la función suma. Entonces, igual. Empiezo a escribir la función y ya me aparecen las coincidencias de acuerdo a lo que yo empiece a escribir. Acá está la función suma, le hago doble clic, selecciono los datos que quiero sumar, todos. Entonces, cuando me aparece esta crucecita blanca, clic sostenido y tiro hacia abajo hasta donde termine la columna y le doy Enter. Y ahí tengo la suma de esta columna de 20.450.000, que es este mismo valor, es decir, el valor total de la venta. Ahora sumo la columna del haber nuevamente, función suma, yo puedo tirar la fórmula o pues inserto nuevamente la función suma, doble clic para practicar, ¿no? Selecciono toda la columna, pues tengo solamente dos datos acá, yo podría sumar solo estos dos datos, pero pues selecciono toda la columna por si en algún momento el formato me queda sirviendo para hacer otro asiento, entonces ya tengo la fórmula con toda la columna y le doy Enter y ahí tengo cuadradito el asiento, sumas iguales, la columna del debe me suma lo mismo que la columna del haber, que es este mismo valor, que es el valor de la venta, pero realizando las retenciones y ubicándolas con las cuentas correspondientes en el sitio correspondiente. Entonces acá ya hicimos operaciones de suma, utilizamos la función suma, hicimos operaciones de multiplicación, de división, combinadas de suma y resta. Entonces, de esa forma es como se realizan. Recordar que siempre para hacer una operación yo tengo que colocar el igual para que el Excel entienda que es una operación, porque si yo llego y coloco 2 menos 5, él no me hace nada. Incluso en este caso me pone una fecha. Me entendió que era un formato de fecha, entonces me va a ingresar como si fuera un texto. No me hace una operación matemática. Eso es todo entonces por la clase número 3.